Muy bien, finalmente entonces vamos a hablar de lo que son las aferencias y las eferencias del cerebelo. Recordemos que el término aferencia se refiere a las vías generalmente sensitivas o la información que va de la periferia hacia el centro, y la eferencia generalmente se refiere a vías motoras que van desde ya los centros del sistema nervioso hacia la periferia o hacia otros centros del sistema nervioso como tal. Vamos a comenzar entonces mirando un esquema acá del cerebelo, donde podemos diferenciar las diferentes células que vamos a encontrar en su interior y vamos a irlas enunciando para posteriormente clasificar algunas de ellas. Entonces vamos a tener a las células de Purkinje como células principales y fundamentales, las principales que van a dar ser las eferencias del cerebelo, es decir, las que van a llevar información hacia otros sitios. Vamos a tener también, como ustedes la ven, esas células de Purkinje pues están en la capa de Purkinje. Vamos a tener también estos dos tipos de células, las células estrelladas y las células en cesta. Las vamos a encontrar en la capa molecular del cerebelo. Vamos a tener también dos tipos de células importantes, unas que se llaman las fibras musgosas y otras que se llaman las fibras trepadoras. Esas fibras trepadoras y las fibras musgosas van a ser responsables principalmente de las aferencias. Entonces tenemos estas musgosas y estas trepadoras principalmente van a encargarse de lo que son las aferencias, mientras que las células de Purkinje principalmente lo van a hacer a través de las eferencias de lo que es el cerebelo. Otra cosa es importante es notar cómo estas células granulosas, las células fibrosas, van a hacer sinapsis con las células de la capa granulosa, esos punticos que vemos en la capa granulosa, y ahí van a empezar a mandar unas fibras, que son estas fibras que ustedes ven, son fibras en paralelo, que van a hacer conexiones con las células de Purkinje, van a ir en paralelo por todos estos y van a hacer conexiones a través de las células de Purkinje, y también, como vemos de alguna manera, como esas fibras trepadoras se enredan también dentro de las fibras de Purkinje. Tanto las fibras de las capas musgosas como las fibras trepadoras van a tener estímulos positivos, es decir, un estímulo excitatorio sobre las neuronas de Purkinje, mientras que generalmente las eferencias de las neuronas de Purkinje lo van a hacer de tipo inhibitorio, ya que el principal neurotransmisor que van a secretar es el GABA, ¿sí?, que conocemos que es un neurotransmisor de tipo inhibitorio. Ya entendiendo esto, entonces vamos a ir mirando las principales aferencias y eferencias del cerebelo. Vamos a comenzar entonces con sus aferencias. Vamos a mirar entonces que recibe, por un lado, a través de lo que es la corteza frontal y parietal del cerebro, va a viajar por dos caminos. Un camino va a hacer sinapsis inicialmente en el núcleo rojo y posteriormente en la oliva inferior. Sabemos que está en la parte del tallo cerebral, para, a través del pedúnculo cerebeloso inferior, entrar al cerebelo y hacer sinapsis con la corteza cerebelosa y con los núcleos profundos. También vemos que a través de ese pedúnculo cerebeloso inferior va a llegar aferencias que vienen de la médula espinal y de los núcleos vestibulares. Se cree entonces que estas aferencias, que vienen principalmente de los núcleos vestibulares, pues van a tener que ver con el equilibrio, ¿sí? Las de la médula espinal van a tener que ver con el control del tono muscular, y a esta parte de la oliva inferior va a ser muy importante en el aprendizaje de nuevos movimientos y en el aprendizaje de nuevas técnicas o estrategias de movimiento. Vemos que casi todo lo hace a través de la parte inferior, pero que también va a recibir aferencias importantes de los núcleos pontinos, realmente localizados en la protuberancia, y que estas aferencias a través de los núcleos pontinos las va a hacer a través del pedúnculo cerebeloso medio, y que también van a hacer contacto con la corteza cerebelosa y los núcleos profundos. Entonces miremos que tanto el pedúnculo cerebeloso medio como el pedúnculo cerebeloso inferior tienen como función llevar aferencias. De hecho, vamos a ver que el pedúnculo cerebeloso medio es únicamente aferente en cuanto a su posición en el cerebelo.
Es importante anotar y recalcar nuevamente que ustedes notan que la mayoría de esta fibra se decusa y esto va a ser parte de la información por la cual las lesiones en el cerebelo se van a manifestar de manera ipsilateral cuando se presentan dentro del cerebelo. Entonces, ese concepto no lo podemos olvidar, es uno de los conceptos claves que tienen que ver con el funcionamiento del cerebelo. Ya después ustedes profundizarán sobre estas conexiones y cómo hacen estas conexiones y cuál es la función específica de cada una en sus clases de fisiología y en las vías medulares. Cuando vemos entonces, vamos a hablar entonces también de las otras vías, es decir, de las vías eferentes. Las vías eferentes generalmente se hacen a través de los núcleos profundos. Ya sabemos que los núcleos profundos son varios. En este caso estamos hablando de los núcleos dentados interpuestos, que esos son los mismos emboliforme y globoso. Y vamos a ver cómo esos núcleos emboliforme y globoso a través del pedúnculo cerebeloso superior van a ir a hacer sinapsis con el tálamo, con el complejo ventrolateral del tálamo, y que a su vez esta sinapsis o este tálamo se va a comunicar a la corteza motora primaria. También a través de esta vía va a haber una sinapsis que va a alimentar la función de los colículos superiores, que ustedes saben y reconocen que tienen que ver con los reflejos visuales. Entonces, estas vías principalmente son vías de corrección de movimientos que van retroalimentando a estas vías motoras, diciéndoles si los movimientos que se habían hecho están siendo adecuados o no según la información que recibió el cerebelo. Esta es una de las vías por las cuales se reciben o se dan las eferencias a través del pedúnculo cerebelo superior, pero también tenemos algunas que llegan a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces aquí tenemos las mismas que hemos visto a través del pedúnculo cerebeloso inferior, pero también tenemos que tener en cuenta que vamos a tener eferencias a través del pedúnculo cerebeloso inferior y que esas eferencias se dan a través del núcleo fastigial principalmente. También provienen de la corteza cerebelosa. A través de esos se hacen sinapsis con los núcleos fastigiales y van a tener contacto también con el colículo superior, con la formación reticular, que sabemos que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el tono, y con los núcleos vestibulares que están ubicados en el tallo cerebral. Y que estas aferencias van a hacer contacto directo a través de unas vías, que ya después vamos a ver las vías medulares, van a hacer contacto directo con las neuronas motoras que están localizadas en el asta anterior de la médula espinal. Lo que podemos resumir de estos dos cuadros entonces es que el cerebelo va a ejercer control sobre la corteza motora directamente, pero también va a ejercer un control indirecto sobre las motoneuronas inferiores a través de esas vías eferentes que, como ustedes ven, hacen sinapsis inicialmente en otros sitios, pero que finalmente van a tener contacto con esas neuronas motoras inferiores, lo que va a hacer modificaciones finas de nuestros movimientos con las correcciones que el cerebelo haya anotado. Entonces el cerebelo es un sistema el cual, ¿cierto?, va a recibir información, va a procesar esa información, va a recibir información de múltiples fuentes, va a procesar la información y con base en esa información va a retroalimentar tanto a la corteza motora como los núcleos del tallo y los núcleos de la médula espinal de manera indirecta, como corregir o hacer modificaciones de esos movimientos. Eso nos va a permitir básicamente su función principal, que es la coordinación del movimiento. Y vamos a ver que sus alteraciones todas tienen que ver con la coordinación o la falta de coordinación. Entonces vamos a tener síntomas como la ataxia, que es esa falta de coordinación del movimiento. Vamos a tener síntomas como la dismetría, que es la dificultad para calcular la distancia entre un objeto que queremos coger. Vamos a tener la disdiadococinesia, que es la dificultad para ejecutar movimientos alternantes rápidos. Vamos a tener la disartria, que es la dificultad para articular la palabra. Y vamos a tener algo muy característico de las lesiones cerebelosas, que es el nistagmus, es decir, la estilación de los movimientos oculares. Y finalmente vamos a tener, también muy importante, el temblor de movimiento. Es decir, el temblor de los pacientes cerebelosos se exaspera con el movimiento. Y todo esto tiene que ver con
las alteraciones que hemos visto y con las conexiones que él mantiene con otros núcleos del sistema nervioso central. Bien, agradecemos entonces que nos hayan puesto atención a esta serie de videos. La idea es que lleguen informados a la clase o a la sesión presencial y que podamos aprovechar la sesión presencial para profundizar sobre algunos temas y para hacer la aplicación clínica respectiva. Agradezco mucho su atención y espero cualquier duda igual quedo muy pendiente de ustedes. Muchas gracias.